Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Matías Buldain, soy pastor de la Iglesia Bíblica Misionera en San Justo, Argentina, y director del Centro de Capacitación Pastoral. Hoy vamos a estudiar el libro de Hebreos, el versículo 1 al 8. Esta carta preciosa fue dirigida a una iglesia que evidentemente estaba perdiendo el foco de la vida cristiana. Esta iglesia se estaba acomodando al mundo y perdiendo la mentalidad de batalla. Estaban dejando de vigilar sus propias vidas y quedando sin energías. Y por eso en este mismo capítulo, en el versículo 12, tenemos uno de los versículos claves de toda esta carta, que dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que en el final del capítulo 10, el autor en esta carta nos dice que es necesaria la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Todo el capítulo 11 es un ejemplo de los hombres que corrieron con paciencia la carrera y obtuvieron la promesa. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 12 empieza una exhortación personal. Ahora nos toca a nosotros. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces vosotros sois bastardos y no hijos. El versículo comienza con esa transición: por tanto, nosotros también. Y esto hace referencia a lo que acaba de decir, siendo de que han habido tantos que han corrido y obtenido el premio. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pasos. Y el cuadro es precioso porque nos hace pensar en un estadio lleno de corredores que terminaron su recorrido y que están ahí sentados como un testimonio para todos los que vienen corriendo aún. Y nosotros no solamente podemos mirar hacia el final de la carrera y ver la meta de nuestra propia carrera, sino que podemos mirar a nuestro alrededor y ver todos los que han corrido antes, y ellos son un estímulo para correr hasta el final. En esta vida hay tantas distracciones, hay tantos momentos de tensión y lucha, pero ver a esos corredores y ver la fidelidad del Señor en sus vidas y verles terminando bien la carrera nos llena de ánimo. Y no es uno o dos, son muchísimos, es una gran nube de testigos. El requisito para esta carrera aparece en esos dos términos que siguen en este mismo versículo. Nosotros también, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como un buen corredor, nosotros tenemos que entender que la única forma de lograr ese premio es cumpliendo con estos requisitos. Lo primero habla de todo lo que debe salir de nuestra vida, despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Cualquier corredor entiende de que si vamos a ganar la carrera, tenemos que estar dispuestos a hacer de la búsqueda de ese premio
la pasión de todo nuestro ser y estar dispuesto a abandonar cualquier cosa que se podría convertir en una distracción o un estorbo. O sea, en la vida cristiana uno no se pregunta ¿qué tiene de malo esto? Lo que uno se pregunta es, ¿me va a llevar esto a mayores niveles de compromiso con el Señor, de madurez espiritual, de fruto espiritual, a un servicio más excelente que haga que mi vida pueda lograr el objetivo por el cual fui salvado? Y si no es así, eso va a ser visto como un peso, como un estorbo abandonado. Y a través de un corazón lleno de resoluciones firmes, vamos a dejar todo esto para avanzar hacia esa meta. Y claro, el pecado también, el pecado que cómodamente va rodeándonos y volviéndose en un gran peligro que puede descalificarnos en cualquier momento. Ese pecado, aún en sus formas más sutiles, va a ser abandonado en la búsqueda de este premio eterno. El otro requisito tiene que ver con correr con todas nuestras fuerzas. La carrera no es algo que se hace de forma casual. La vida no se vive en una forma indiferente o superficial. La tenemos que vivir con toda la intensidad, aprovechando cada momento y enfocando todas nuestras fuerzas en eso que el Señor ha puesto delante nuestro. Y no solo la nube de testigos es un estímulo para nosotros, sino el Señor mismo. Porque ahí dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que va delante nuestro, es el que planeó esta carrera, es el creador, el artífice, el que planeó la vida espiritual, y su vida es el modelo para todos nosotros. Cuando observamos al Señor en su vida terrenal, Él es el ejemplo de cómo debe ser vivida esta vida cristiana, cómo debe ser corrida esta carrera. Él es el autor y el consumador, es el que la diseñó y es el que también completó esta carrera para todos nosotros. Y en su victoria nosotros vamos a tener victoria. Y vemos en el ejemplo de Cristo cómo Él se estiró en medio de gran sufrimiento y estuvo dispuesto a vivir estos años en su ministerio terrenal en la tierra, en medio de gran oposición de todo el mundo a su alrededor, porque Él miraba constantemente hacia el final de su carrera, el gozo que vendría después. Así que Él es el ejemplo y Él es la motivación para todos nosotros de cómo correr nuestra carrera hoy. Y su victoria también es un estímulo. Así que de los versículos 1 al 3 nos dan el ánimo para correr la carrera. En el versículo 4 al 8 vamos a ver una advertencia seria en cuanto a lo que va a requerir llegar a la meta. Y nos va a hablar acerca de un tema que nos cuesta escuchar, pero que es tan necesario. Para poder ganar esta carrera tenemos que entender el principio de la disciplina del Señor. Y en pocas palabras podemos reconocer al autor, a los hebreos, mostrándonos que la disciplina del Señor es un testimonio de Dios como nuestro Padre, que está obrando en nuestro ser, trayendo toda clase de circunstancias para movernos en el camino de la santificación. La lucha con el pecado es una lucha que va a requerir todas nuestras fuerzas. En el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Vos creés que la vida es difícil? ¿Vos creés que hay demasiadas pruebas? ¿Vos creés que hay demasiados pecados que te afectan y estás a punto de abandonar? El autor de los Hebreos te dice, ¿cómo vas a abandonar? Todavía estás vivo, ¿no? Todavía no moriste. Entonces, todavía no llegaste hasta el punto máximo en esta batalla. Seguí peleando hasta el último día de tu vida, hasta la muerte misma, con esa determinación de que el pecado sea destruido por completo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estás corriendo de esta manera? Que el Señor nos dé la gracia
de imitar a estos hombres y lograr el premio. Bueno, recordá que además de escuchar este audio, tenés que gastar tiempo vos con el Señor, y esto no reemplaza tu tiempo a solas con Él. Que el Señor siga hablando a tu vida para su gloria. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.